La Chilindrina era llevada en una camilla hacia el hospital. Minutos atrás ella había llegado arrastrándose con su vestido ensangrentado y llena de varios cortes alrededor de todo su cuerpo. Ella solo gritaba una cosa mientras intentaba llegar hacia su casa. En todo momento decía: alejen a ese hombre de la cara pálida. Después de ese fatídico hecho, la Chilindrina fue hospitalizada estando en cuidados intensivos. Don Ramón junto a los demás vecinos, al haber presenciado el acto tan demencial de la cual había sido víctima la Chilindrina, decidieron poner una denuncia. Un hecho así no debía repetirse nunca más. Sin embargo, algo les llamó fuertemente la atención: múltiples anuncios sobre pérdidas de vidas habían sido reportadas recientemente. La causa principal había sido a manos de objetos punzocortantes, pero había una recreación del rostro del atacante. Los únicos 3 sobrevivientes coincidieron en algo: los 3 mencionaron que el agresor tenía el rostro totalmente pálido junto a una inquietante sonrisa que marcaba fuertemente su cara. En la vecindad habían tomado la precaución de no dejar salir a sus hijos. La amenaza de alguien con el rostro pálido y graves problemas mentales estaban causando el pánico en la ciudad. Desde un oscuro y desordenado cuarto, se puede ver cómo la demencia del inescrupuloso Jeff iba en aumento. Él no dejaba de golpear su cabeza mientras escuchaba voces que le ordenaban a que continúe acabando con más vidas inocentes. Las voces eran complacidas con cada sangre derramada a manos de Jeff. Amaneció y el chavo junto a Kiko y doña Florinda iban hacia la escuela. Ahora trataban de andar juntos para evitar que algo malo pueda pasarles, así que llegando al salón, el profesor Girafales dio unas palabras a sus alumnos al igual que una oración pidiendo por el bienestar de la Chilindrina. Su pronta recuperación era lo que todos anhelaban, así que dejándolos en la escuela, doña Florinda iba en dirección hacia la vecindad, pero ella empezó a sentir que algo estaba andando mal. De reojo pudo notar como alguien caminaba detrás de ella. Las calles estando vacías, podía escuchar los pasos que cada vez iban acelerándose más. Doña Florinda, muy asustada, empezó a correr por temor de haberse topado con el sujeto que atacó a la Chilindrina, así que llegando a la vecindad, cerró el portón y muy agitada empezó a orar. Ella aseguraba que pudo escapar de lo que posiblemente pudo haber sido el hombre de la cara pálida. Don Ramón salió de su casa y al verla en ese estado, muy preocupado le preguntó qué le había sucedido. Doña Florinda aseguraba que el atacante de la Chilindrina había estado merodeando la vecindad. Don Ramón, muy enojado, fue hacia su casa y con la escopeta en mano, salió en busca del agresor de su hija. Quería ponerle fin a su vida para asegurarse de que no vuelva a atacar a nadie más. Don Ramón caminaba entre las solitarias calles con el arma entre sus manos, cuando de pronto, empieza a oír como una risa retorcida sonaba sin detenerse. Don Ramón, apuntando con su arma, se dirigía hacia el lugar. Al estar cerca, es detenido por un policía que rondaba el lugar. Le dijo que baje el arma y que lo entregue, que él no podía salir a la calle portando un arma. Su escopeta fue confiscada y le dijo que lo estarían vigilando. Don Ramón, lleno de ira, solamente tuvo que regresar a la vecindad. Sabía que esa risa era una señal de ese desquiciado psicópata. Ya era la hora de salida en el colegio. El profesor Girafales dijo que acompañaría al chavo y a Kiko a la vecindad. De paso también visitaría a doña Florinda. Mientras caminaban en dirección a la vecindad, el chavo pudo observar como a lo lejos, desde un callejón oscuro, un hombre los observaba. El chavo caminaba mientras no dejaba de mirarlo. Al ver que ese sujeto no quitaba la mirada en ellos, el chavo le avisó muy asustado al profesor. Todos, al ver hacia el callejón, observan como ese hombre se va corriendo. El profesor le dijo que apresuren el paso y que se dirijan a la vecindad. Al llegar, el profesor y Kiko se fueron a ver a doña Florinda. El chavo fue a casa de don Ramón para evitar estar solo. Don Ramón, al saber que la maldad estaba rodeando la vecindad, le ofreció al chavo que duerma en el cuarto de la Chilindrina mientras ella siga hospitalizada. El chavo, muy feliz, aceptó. Por fin pasaría la noche bajo un techo.
Al ser de noche, se ve como el chavo dormía plácidamente en su nueva cama, cuando de pronto, un sonido muy molesto empieza a despertarlo. Al abrir los ojos, voltea y rápidamente pega un fuerte grito. El siniestro Jeff había estado observándolo por la ventana, él rasgaba el vidrio con su filoso cuchillo. Don Ramón llegó rápidamente al oír los gritos. El chavo, muy asustado, dijo que el hombre de la cara pálida estaba observándolo por la ventana y que llevaba un cuchillo en manos. Don Ramón, al escuchar eso, fue hacia su cocina y agarrando un cuchillo, estaba dispuesto a acabar con Jeff. Salió retándolo a que aparezca frente a él. Todo estaba en silencio. En eso, siente como alguien detrás de él aparece y dice: tu hija escapó, pero tú no lo harás. Es hora de que vayas a dormir junto a mis demás víctimas. Don Ramón gritó fuertemente que salgan todos. Jeff, sorprendido, volteó y observa como doña Florinda, el profesor Girafales y doña Clotilde salen de sus casas. Todos llevaban pistolas en sus manos. Jeff, riéndose, les dijo: ¿ustedes creen que podrán detenerme? Jeff se lanzó hacia don Ramón. Rápidamente fue impactado con varios disparos en el cuerpo. Jeff cayó desangrándose mientras no dejaba de reír. Parecía disfrutar mucho el dolor. Estando en el suelo, todos lo observaban, mientras el suelo iba tiñéndose con sangre cada vez más. Don Ramón, mirando con repugnancia a Jeff, le pidió el arma a doña Clotilde. Teniendo el arma en su mano, se ve como don Ramón le da un certero disparo en la cabeza. El cadáver de Jeff quedó en el suelo, esbozando una gran y tétrica sonrisa. Habían acabado con la pesadilla que deleitaba ese inquietante ser. Todos observaban sus escalofriantes facciones, aunque estaban felices de haber acabado con el monstruo que estaba causando caos en toda la ciudad. Al llamar a la policía, el cadáver fue levantado y llevado en una camilla hacia el hospital. Sin embargo, lo impensable pasó. Jeff, con un cuchillo escondido bajo su ropa, se despertó y causó una total carnicería con todas las personas que se encontraban en el auto que lo transportaba. El auto terminó chocando contra unos árboles. Jeff, bajando del vehículo, estaba dispuesto a terminar con lo que había empezado. En la vecindad, el profesor Girafales se despedía tras haberse quedado en la casa de doña Florinda, ya que al saber que el psicópata estaba merodeando la vecindad, sabían que era cuestión de días para que haga su aparición. Ahora, ya con el deceso del atacante, el profesor iba hacia su casa y los demás vecinos por fin iban a descansar en paz. Cuando el profesor abría la puerta de su casa, un fuerte punzón sorprende al maestro. Al mirar entre la oscuridad, observa como Jeff había introducido el cuchillo en su abdomen. El profesor gritaba cuando rápidamente fue silenciado. Jeff terminó por abrir por completo su estómago hasta llegar a la garganta. El profesor cayó sin vida al suelo. Jeff, riéndose de manera demencial, sabía que la noche recién empezaba para él. Amaneció y don Ramón se levantó de su sofá. Al hacer el llamado del chavo para que puedan desayunar, se da cuenta que él no salía de la habitación. Don Ramón, riéndose, sabía que eso era inminente. Por primera vez el chavo dormía en una cama, así que dejaría que duerma hasta que termine de hacer el desayuno. Prendió la cocina y, poniendo la tetera, dejó que el agua se caliente. Al empezar a servir el agua, rápidamente soltó su taza haciendo que ésta caiga al suelo. Don Ramón estaba inmóvil tratando de entender lo que había pasado. El líquido que había estado sirviendo era sangre. Al girar su cabeza, ve como bajo la puerta del baño iba saliendo un líquido rojizo. Con mucho miedo abrió la puerta. Al abrirlo, el pánico se apoderó de él. Adentro estaba el cuerpo totalmente fileteado del chavo. Don Ramón, temblando mucho, agarró un cuchillo y abrió la puerta de la habitación. Al ver, don Ramón quedó totalmente desencajado mientras sus lágrimas caían por su rostro. En la cama estaba Jeff con las cabezas de doña Florinda, doña Clotilde y Kiko. Él los usaba como si fueran recipientes. Jeff, riéndose, le dijo: siéntate y disfruta conmigo de estos platillos. Don Ramón, limpiándose las lágrimas, se lanzó hacia él diciendo que esto no podía ser real. Él había fallecido. Jeff, riéndose, dijo: el mal nunca desaparecerá. Don Ramón logró cortarle el rostro. Jeff, con cuchillo en mano, también logró impactar al cuerpo de don Ramón. En eso, al recibir varios cortes, don Ramón logró quitarle el cuchillo. Comenzaron a forcejear saliendo de la habitación. Al llegar a la cocina, don Ramón notaba que sus fuerzas cada vez
sangrantes iban disminuyendo por toda la sangre que iba perdiendo. Jeff intentaba morderlo con su enorme boca. Don Ramón, viendo que la cocina estaba encendida, empezó a empujarlo hacia el fuego. Jeff, dándose cuenta de su plan, rápidamente agarró la tetera con sangre y se lo aventó. Don Ramón lo esquivó y fuertemente lo empujó hacia el fuego. Jeff empezaba a prenderse en fuego, mientras la casa también empezaba a consumirse. Don Ramón, muy herido, salió de la casa, cerrando la puerta. Empezaba a retenerlo para que no pueda abrirlo. En eso, ve como Jeff clavaba un cuchillo tras la puerta, haciendo varios cortes e intentando salir. Don Ramón esquivaba los ataques hasta que ve como los ataques se detienen, sin dejar de sujetar la puerta. Una explosión hace que Don Ramón salga disparado varios metros, impactando contra la pared y quedando inconsciente. Al abrir los ojos, Don Ramón, muy asustado, preguntaba dónde estaba. Una enfermera se acerca hacia él y le dice que no se altere y repose, que sus heridas son muy graves y debía descansar. Don Ramón, muy desesperado, le preguntó por el hombre de la cara pálida. La enfermera le comentó que tras el gran incendio de donde fue rescatado, era imposible que alguien más haya salido con vida. Lo que le había sucedido había sido un milagro. Don Ramón, al recordar, preguntó si su hija la Chilindrina estaba en ese hospital. La enfermera le comentó que las lesiones en ella estaban sanando de manera rápida. Don Ramón, con lágrimas en sus ojos, lamentaba todas las pérdidas de sus vecinos, pero el hecho de que su hija esté recuperándose lo reconfortaba, así que la enfermera, dejándolo solo para que descanse, se ve como con una gran sonrisa de alivio. Don Ramón empezaba a dormir, cuando de repente, una presencia aparece a su lado diciendo: ahora que los tengo juntos, es hora de que tú junto a tu hija vayan a dormir.